Hola, hola con todas, con todos y con todes. Hoy vengo a hacer un video más sobre, sobre las llamas. Un poco haciendo como puente con el video anterior que hice, en el que, bueno, en el video anterior yo les conté un poco cómo comenzó el proceso y que yo de alguna forma tenía un proceso un poco confuso porque tuve dos encuentros a lo largo de esta vida que me hacen pensar que son llamas, ¿no? Entonces no lo tengo tan claro aún. Conté que el primer encuentro que tuve fue un encuentro que me hizo despertar, que me hizo despertar espiritualmente y que me llevó a pensar y reflexionar sobre este tema de las llamas gemelas, que fue bien difícil porque fue una relación abusiva en la cual yo intentaba, digamos así, no había relación formal en la vida material, digamos así, pero yo le sentía mucho y eso para mí era lo que más me costaba, pues yo ya no quería más nada y todavía le sentía energéticamente. Entonces, bueno, ese fue uno de mis primeros desafíos. Luego demoró mucho tiempo en que lo acepte. Cuando yo acepté que en ese vínculo había una cosa un poco distinta, acepté que tal vez sí había una jornada de llamas gemelas y que tenía que aprender sobre eso. Cuando yo acepté, pude soltarlo y de hecho se rompió ya, yo creo, el vínculo. Entonces por eso es que a veces dudo y creo que ese primer vínculo más bien fue algo más como una relación kármica muy fuerte, ¿no? Porque luego ya no hubo más nada, ya hace muchos años nada, eh, ni siquiera es que lo recuerdo, ni siquiera es que hay sensaciones energéticas en absoluto, para nada. Y bueno, pasé luego por una relación, como les había dicho, más bien bastante armónica, con un alma gemela, con quien me casé y conviví 15 años. En esta relación más bien fue mucho más positiva, más leve, de mucha cura, de mucho amor. Y luego de la separación pasó poco tiempo y conocí a una persona que creo que reactivó un proceso de llama. No sé si porque sea en sí llama o no sé, vino a reactivar. Y que hizo, y creo que eso tuvo a ver un poco con toda la separación. Tuve un segundo despertar, que es lo que estoy viviendo ahora. Y es por eso es que ahora todo mi trabajo lo volteé a la espiritualidad. Tanto mi trabajo artístico como todo el contenido de redes que estaba comenzando a construir, poco a poco sentí que lo tenía que traer al tema de la espiritualidad. Y bueno, yo les quiero ir como compartiendo mi proceso, no como trayendo guía ni nada para otras llamas, porque no creo que estoy en esa capacidad en este momento, no sé si después, pero siento esa necesidad de compartir, porque creo que es algo que nos sucede a muchas personas y que es muy difícil eh, que otros nos entiendan, porque son situaciones bastante sui generis, como muy raras. Y aquí está mi perrita. Ven, ven, Rumi. Ella se llama Rumi. Y ella para mí es un alma gemela. Ella es una perrita gemela. Eh, Tenemos un vínculo bien fuerte. Y inclusive dentro de mis entrevistas de arte oráculo, una vez entrevisté a Nadia Starseed y ella es pues una persona muy sensible, tiene una visión bien abierta
y ella la canalizó a Rumi y me dijo, hey Rumi, que nosotros tenemos 7 vidas juntas y que bueno, pues ella está feliz. Yo la soñé a Rumi antes de adoptarla. Un día soñé que tenía 3 perritos y la más chiquita era blanquita con manchas cafés, y luego cuando adoptamos, ven, va, ves. Pues cuando decidimos adoptar, cuando todavía estaba con mi ex compañero, pues me acordé del sueño y le escogimos a ella por el sueño. Bueno, entonces volviendo un poco al tema, perdón por la pausa de eso. Creo que ahora lo importante del nuevo momento en el que estoy, que quiero compartir, porque creo que muchas llamas tenemos esa necesidad de compartir, de tal vez hacer encuentros en los que podamos hablar sobre las experiencias de cada uno. Esta vez, con lo que me está sucediendo ahora, creo que toda la experiencia que pasé antes, que fueron varios años, me preparó para este encuentro de ahora. Porque esta vez tengo un apego diferente. Primero, al inicio, sí, yo confieso que tenía una sensación de que quería que ese vínculo se dé en la materia, en la realidad. Quería que se dé. Eso me destapó mucho el apego ansioso, porque él no quiere una relación en la materia, ¿no? Aquí en la realidad él no quiere. Y eso me activó muchísimo el apego ansioso, pero enseguida, en todo este movimiento de abrirme a la espiritualidad, llegaron personas importantes a mí. Y llegó una mujer con la que ahora yo estoy haciendo un trabajo y con la que yo me he hecho la activación de la Kundalini, que es otro tema en el que les voy a hablar en otro video. Y ella, desde que la conocí, lo primero que me dijo fue, ella me dijo que ella es llama y que veía en mí que yo era llama. Entonces fue bien curioso, porque se fueron moviendo piezas en la espiritualidad y me trajo de nuevo también este tema de las llamas. Luego conocí a una pareja también, a los cuales les he entrevistado en Arte Oráculo, y ellos son una pareja de llamas también, y ellos hablan de espiritualidad, hablan de Kundalini. De hecho, esta persona que me ayudó en todo el proceso, ella hace activaciones de Kundalini. Tengo hasta un video también entrevistada que le hice aquí, ella es de Brasil. Entonces, bueno, todo se comenzó a encauzar a este tema de la espiritualidad, a este tema de la Kundalini, a este tema de las llamas. Mi vida de repente, yo estaba con un foco en una cosa y de repente estaba en otro foco, pensando en, proyectándome trabajos con la Kundalini, con la espiritualidad, con turismo espiritual, con arte espiritual. Y ese sacudón vino a partir de este segundo despertar y de este segundo encuentro también con esta persona, con esta llama 2. No sé si se llama 2 o qué, pero bueno. Y en todo este proceso me ha pasado una cosa muy interesante, que es que el último tiempo comencé a hacer una activación de la Kundalini y eso limpió mucho mi canal de canalización. Yo siempre he tenido una cierta apertura a canalizar, pero nunca lo desarrollé. Lo usaba a veces más como para mí, en momentos en los que me sentía un poco perdida o que estaba pasando por una situación muy difícil.
estaba pasando por una situación muy difícil, ahí yo canalizaba. Pero después de este proceso todo, yo entendí que tenía que volver a canalizar. Comencé a rezar todos los días. Y en este proceso de rezar, comencé a volver a conectarme con la canalización. Y en esta canalización, que ahora está mucho más limpia, mi canal se limpió mucho después del proceso de la Kundalini, mis guías me dijeron que tengo que canalizar para trabajar. Y curiosamente, esta persona me ayuda en las canalizaciones. Él está ahí. Y bueno, una de las explicaciones que me dieron la última vez, esto todo a nivel energético, y quien es llama lo va a entender. A nivel físico no pasa nada, ni siquiera estamos hablando nada. Pero a nivel energético, mis guías me explicaron un proceso, y él estaba ahí, de hecho, cuando ellos me explicaron eso, que es como si nos hubiéramos encontrado como si fueran 3 capas. Una primera capa, una segunda capa y una tercera capa. En la primera capa es lo físico. Están los cuerpos físicos, digamos así. Entonces son los encuentros de cuerpo físico. En la segunda capa tenemos los cuerpos emocionales, el cuerpo mental. Y en esta segunda capa también es donde sucede el encuentro sexual energético. Y ya una tercera capa, eso es lo que me explicaron, ¿no? O tal vez me lo explicaron de esa forma para que yo lo pueda comprender y asimilar y llevarlo mejor. En esta tercera capa es cuando ya estamos hablando de las capas ya espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Yo a veces cuando le siento a mi gemelo, a mi divino, yo lo siento, yo siempre lo sentía a la derecha mía, cuando él venía como, digamos así, o venía amoroso, o venía con deseo, yo lo sentía a mi derecha. Y en la canalización yo le siento como frente izquierda, o sea, ligeramente diagonal, como aquí. Yo le siento a mis guías aquí y a él un poco como en mi diagonal izquierda. Entonces ellos me explicaron eso, que yo le sentí inclusive diferente porque estaban en esas 3 diferentes capas. Entonces cuando él viene a verme desde una perspectiva más de cariño, de deseo, de queriendo esa interacción, yo le siento en una segunda capa, y ahí yo le siento que viene del lado derecho. Y cuando canalizo, ahí le siento claramente a él en mi lado izquierdo diagonal, casi frente. Ahí él no está en esa energía de buscarme a un nivel más emocional y de deseo, sino más bien él está con el grupo de los guías para hacer el trabajo de canalización. Entonces, bueno, creo que eso, ahora yo he podido entender eso con poco tiempo de haberlo conocido a este divino, por lo que viví antes. Porque si yo no hubiera vivido antes todo lo que viví, tal vez yo ahorita estuviera en el inicio del proceso. Y todo sería mucho más demorado. Bueno, entonces eso es un poco lo que quería explicarles ahora. Siento que estoy con menos apego a ningún tipo de expectativa de nada físico, sino que simplemente fui entendiendo la integración en ese lugar de lo espiritual. Y de hecho, desde que comencé
él comenzó a estar presente en las canalizaciones. No le he sentido que ha venido como en otras intenciones. Creo que ella está bien así. Eso yo quería compartir en base a estas experiencias muy complejas. Sé que quien no pasa por eso va a oír esto y va a decir estos son más locos que qué, pero sé absolutamente que quien está viviendo la jornada entiende absolutamente de esto. Lo entiende totalmente. Y por ahora sí, ¿no? Viviendo poco a poco. Quería solo contextualizar eso y ahí en cualquier momento que sienta que hay algo que quiera compartir, vendré y voy a compartir. Comparto desde la paz de este momento, desde la tranquilidad que es aceptar las cosas como son y vivirlas como son, como se está dando, sin ningún tipo de expectativa de nada, de ningún tipo. Eso, gracias y sigan el canal, igual tengo otros tipos de contenido. Yo hago videodanza y estoy yéndome por un lado de trabajar la videodanza desde una perspectiva espiritual también. Además tengo una línea de entrevistas que se llama Arte Oráculo, donde justamente entrevisto a personas que trabajen en esa intersección del arte y la espiritualidad para entender un poco cómo son los procesos de cada uno. Y eso, muchísimas gracias y ya nos vemos en un siguiente video.